A continuación vamos a hablar del Banco Central Europeo. Alemania acoge una de las principales instituciones europeas y sin la cual no podemos entender una parte muy importante del engranaje de la Unión Europea. Estamos hablando del Banco Central Europeo, una institución ciertamente peculiar, no solo por su ámbito de actuación, sino también por su independencia. En este vídeo vamos a conocer aspectos clave sobre su organización y funcionamiento. La constitución del Banco Central Europeo va a estar ligada al desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. En 1988, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y los gobernadores de los países que componían la Comunidad Europea decidieron llevar a cabo un plan en 3 fases que permitiese alcanzar dicha unión, entre la cual se recogía la creación de una Unión Monetaria Europea y el incremento de la coordinación de políticas europeas. El Tratado de Maastricht supondría la revisión del Tratado de Roma. Mediante este tratado se crearía un sistema europeo de bancos centrales, un Banco Central Europeo y una moneda única, el euro. El capítulo 3 del Tratado de Maastricht, así como los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, establecerían las primeras pautas y competencias que el Banco Central Europeo tendría, así como su constitución. El 1 de enero de 1999 traería la creación de la zona euro, compuesta por 11 Estados miembros, al mismo tiempo que la transferencia por parte de esos Estados de sus competencias en materia de política monetaria al Banco Central Europeo. Desde ese día se le encomendaría la instrumentalización de la política monetaria de la Unión Europea. Sin embargo, el Banco Central Europeo estaría presente en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que está integrado tanto por el Banco Central Europeo como por los distintos bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros, independientemente de si utilizan el euro o no, a diferencia del Eurosistema, que compone única y exclusivamente a aquellos que sí utilizan el euro. El Banco Central Europeo estará constituido por 4 órganos principales, cada uno de ellos con una serie de responsabilidades y peculiaridades que es necesario entender para conocer el funcionamiento interno de la institución. Estos 4 organismos son el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. Vamos a empezar por el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno está compuesto por los 6 miembros que conforman el Comité Ejecutivo, que veremos posteriormente, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro. Ellos constituirán el principal órgano rector del Banco Central Europeo. Dentro de sus funciones se recogen las siguientes: adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Banco Central Europeo y al Eurosistema. Formular la política monetaria de la zona euro. Entre ellas podemos destacar las decisiones relativas a los tipos de interés oficiales o el suministro de reservas del Eurosistema. Tomar decisiones relativas al marco general en que se adoptan las decisiones de supervisión y aprobar los proyectos de decisiones propuestos por el Consejo de Supervisión. El Consejo de Gobierno posee un sistema de votación muy particular, desde la adhesión de Lituania al euro en el año 2015, lo cual excede de esta forma los 18 gobernadores de los bancos centrales nacionales y activa un sistema de rotación de los derechos de voto. Mediante ese sistema, que consiste en una rotación mensual, los países de la zona euro se dividen en 2 grupos principales, atendiendo al tamaño de sus economías y las particularidades de sus sectores financieros. Un primer grupo está formado por Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos, que comparten 4 derechos a voto. Un segundo grupo por los restantes 14 miembros que poseen el euro, que comparten otros derechos de voto. Vamos a hablar ahora del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros 4 miembros que son nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Sin embargo, son recomendados por el Consejo de la Unión Europea previa consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno. Las personas nombradas tendrán un mandato de 8 años que, en este caso, no resultan renovables. El Comité Ejecutivo será el encargado de llevar a cabo las siguientes tareas. Prepara las funciones del Consejo de Gobierno. Pone en práctica la política monetaria de conformidad con las orientaciones y decisiones adoptadas
por el Consejo de Gobierno. Para ello, principalmente impartirá las instrucciones necesarias a los bancos centrales nacionales de la zona euro. También se encarga de la gestión ordinaria del Banco Central Europeo con el apoyo del Director General de Servicios. Ejerce los poderes que le hayan sido delegados por el Consejo de Gobierno, incluidos también algunos, más de carácter normativo. A diferencia del Consejo de Gobierno, el Consejo General contará con la presencia, además del presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo, con los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo, por lo tanto, y de esta forma, aquellos países que no han adoptado el euro. Además, a estas reuniones puede asistir el resto de los miembros que componen el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el presidente del Consejo de la Unión Europea y un miembro de la Comisión Europea, aunque ninguna de estas personas poseen derecho de voto. Este órgano lleva a cabo las siguientes funciones. Funciones consultivas del Banco Central Europeo. También lleva a cabo la recopilación de información estadística, la elaboración del informe anual del Banco Central Europeo, el establecimiento de las normas necesarias para normalizar procedimientos contables y de información relativos a aquellas operaciones que realizan los bancos centrales nacionales, la adopción de medidas relativas al establecimiento de la clave para la suscripción del capital del Banco Central Europeo, distintas de aquellas que son contempladas en los tratados. Además, tiene por funciones el establecimiento de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo. También ostenta los preparativos necesarios para fijar irrevocablemente los tipos de cambio de las monedas de los Estados miembros, acogidos a una excepción respecto del euro. Es importante destacar que una vez que los restantes Estados miembros adopten el euro, este órgano se disolverá. Para finalizar, vamos a observar las características que posee el Consejo de Supervisión. Está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 4 representantes del Banco Central Europeo, además de un representante de la autoridad nacional competente de cada Estado miembro participante en el mecanismo único de supervisión. Los cargos de presidente y vicepresidente serán propuestos por el Banco Central Europeo. Sin embargo, será el Parlamento Europeo quien en este caso apruebe las distintas nominaciones. Este órgano se ocupa de la planificación, la preparación y la ejecución de las funciones de supervisión atribuidas al Banco Central Europeo. Además, prepara y propone proyectos completos de decisiones para su adopción por el Consejo de Gobierno. Vamos a ver a continuación las funciones. Tras conocer la constitución del organigrama interno, es muy necesario conocer estas funciones que lleva a cabo el Banco Central Europeo como institución. Para ello podemos consultar el apartado 2 del artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyo tenor literal se recogen las siguientes funciones. Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea. El objetivo es mantener la inflación en un nivel inferior al 2% a medio plazo. Esto está fundamentado principalmente en 2 pilares. Un primer pilar dedicado al análisis económico sobre factores determinantes a corto y medio plazo de la evolución de los precios. Y un segundo pilar enfocado a un análisis detallado de la evolución monetaria y del crédito, intentando evaluar sus repercusiones sobre la inflación y el crecimiento económico. Otra de sus funciones es realizar funciones de divisas, es decir, gestiona las reservas de divisas de la eurozona y la compra o la venta de divisas para equilibrar los tipos de cambio. Además, posee y gestiona las reservas oficiales de divisas de los países miembros de la zona euro. Otra de sus funciones es promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Además, también se encarga de la supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas en los Estados miembros de la Unión Europea bajo el Reglamento 1024/2013 del Consejo. Bajo este reglamento, el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes de la zona euro constituyen el mecanismo único de supervisión. El Banco Central Europeo será el encargado de supervisar a los bancos más grandes, dejando a los supervisores nacionales con el control de las demás entidades. Además, el Banco Central Europeo autoriza la emisión de billetes en la zona euro, garantiza la estabilidad y la supervisión financiera. Ello principalmente se consigue mediante un seguimiento del sector bancario de la zona euro del conjunto de la Unión Europea, así como de otros sectores financieros para detectar vulnerabilidades y comprobar la capacidad de resistencia del sistema financiero.
Como has podido observar, el Banco Central Europeo presenta una serie de particularidades que lo hacen verdaderamente interesante. Fue constituido como una institución independiente y por ello el Banco Central Europeo busca salvaguardar la fortaleza económica de la Unión Europea, complementando de esta forma las labores llevadas a cabo por las distintas instituciones que ya has podido observar en los anteriores vídeos.